Le doy la bienvenida desde luego vía remota, con sana distancia, a nuestros colaboradores de los lunes. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Bien, Leo, ¿cómo estás? Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. No escuché a Héctor, pero hola igual. Bueno, y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Bueno, como usted sabe, estamos transmitiendo vía remota con nuestros colaboradores por el tema del coronavirus. Desde luego, luego hay pequeños problemas técnicos, pero ya nos estamos acostumbrando. Lo que importa es la sustancia. Y hoy vamos a hablar del discurso de ayer del presidente López Obrador. Este informe fue un medio informe al estilo tradicional de los presidentes de toda la historia, con número de becas que se han repartido, en fin, ese tipo de declaraciones. Y luego lo que se esperaba, lo que era el platillo fuerte del día, que eran las acciones que anunciaría el presidente para enfrentar la contingencia del coronavirus. Y sin más, entremos al debate y le voy a pedir a Javier, que siempre nos interpreta lo que quiso decir el presidente, que nos trate de explicar qué quiso decir en esta ocasión el presidente. Javier. Híjole, bueno, confieso que no me encantó su informe, tanto en tono como en contenido. Si quieres doy mis observaciones respecto al tono. Creo que de entrada son tres cosas las que no me gustaron en su tono. De entrada sentí que faltaba empatía. Lo vi serio y me parece que la seriedad corresponde a la situación, pero lo vi serio y un poquito enojado. Y creo que me hubiera gustado verlo serio y empático, y no vi esa empatía. De repente había momentos de empatía, pero no del todo. Segundo, lo sentí confrontacional en varios momentos, que creo que también no es algo que corresponde a la situación. Creo que precisamente lo que ofrece esta situación es la posibilidad de salirse de un libreto que puede tener uno u otro líder político, y sin embargo lo que yo vi fue un López Obrador que intentaba y que ha intentado desde el inicio de todo esto de alguna manera asegurar que mete el tema del coronavirus dentro de ese libreto, donde hay buenos y malos, donde hay conservadores y una mafia del poder que quiere impedir que avance la 4T, y en ese contexto, creo yo, metió también el tema del coronavirus, y la verdad no es algo que embone en ese libreto. No es que ese libreto lo tenga que abandonar, no es que ese libreto necesariamente esté mal, igual puede estar bien, pero creo que no es el libreto correcto para esta obra que tenemos enfrente. Y finalmente no me gustó en cuanto a tono que minimizara el tema. Sigue minimizándolo de alguna manera. Lo minimiza hablando de que es pasajero. Y claro que es pasajero, como lo fue la Gran Depresión y la Era del Hielo. Pero lo que importa es lo que pasa mientras pasa y lo que pasa después de que pasa, por más que sea pasajero. Entonces, pero él como que parece usar la palabra pasajero para minimizar el tema. También el hecho de que haya dado su propuesta de cómo pensaba combatir en la parte económica, la crisis provocada por el coronavirus, dentro de un informe, creo que también minimiza la relevancia del tema. Y finalmente, al constantemente mencionar la corrupción como la verdadera epidemia, el verdadero problema, pues es otra forma, sin negar la importancia de la corrupción como tema, es otra manera, creo yo, de minimizar el tema. Entonces, ahí lo dejo de entrada. El tono, creo que es un tono que a mí no me gustó y no era lo que lo que esperaba y me hubiera gustado escuchar. Tan seria es esta crisis que otro tipo que trató de minimizar esta pandemia, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hoy está en terapia intensiva. Jorge. Pues mira, un poco lo mismo que dice Javier, Leo. Me parece que el López Obrador condensó, sentido freudiano si se quiere, dos temas ayer. Su informe, por cierto, completamente innecesario hacerlo cada 4 meses, sobre todo si hace una mañanera todos los días, pero en fin, su informe, útil o no, por un lado, y el anuncio de un plan
de respuesta o reacción o reactivación, como se le quiera llamar, económica, a diferencia de los distintos planes o esfuerzos en materia de salud pública. Y al juntar las dos cosas, lo que hizo, con cierta habilidad, sin duda, fue confundir a todo el mundo, porque es extraordinariamente difícil desenmarañar el asunto y ver qué pertenece al Plan Nacional de Desarrollo, como empezó diciendo, qué pertenece a los precriterios de política económica para el 21, qué pertenece al plan de gobierno ya anunciado y en curso, y qué realmente es nuevo y pertenece a un plan, no de esfuerzo fiscal, pero a un plan X de reactivación económica. Es muy difícil separar las dos cosas. Hay muchos ejemplos, doy uno tonto porque afortunadamente es una de las ideas tontas de Peña Nieto que le gustan también a López Obrador, el tren a Toluca. Bueno, que van a terminar el tren Toluca a México. Pues qué bueno. ¿Eso a qué pertenece? ¿Al plan de gobierno, al sexenio de Peña Nieto, al plan de reactivación? ¿A qué? Y como siempre, pues sus mentiritas, ya lo desmintió Alfaro hoy, de que estaba lista, se había terminado la línea 3 del tren en Guadalajara, pues obviamente no. Entonces, pues si tomamos este conjunto de mañas que hay en el texto, en todo lo que escuchamos y lo que pudimos leer, pues sí creo que la habilidad es innegable, confunde lo más posible, pero no creo que haya convencido mucho. Héctor Aguilar Camín. Bueno, mira, Leo, comparto mucho lo que han dicho. Yo no escucho a Héctor, ¿eh? A ver, nos está informando Jorge, que no te escucha a ti. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Jorge Castañeda, pero sigue tú, Héctor, adelante. Bueno, comparto mucho lo que dicen Javier y lo que dice Jorge. A mí lo que me parece fundamental de lo que pasó este domingo es que el presidente no le habló al país, no le habló a la nación mexicana, no le habló a México, no le habló a un país en emergencia, que es una emergencia aquí sí bastante pareja, porque todos estamos expuestos y vamos a estar expuestos a la emergencia del coronavirus y de la infección. El presidente le habló a sus clientelas. El presidente solo tuvo respuestas y mensajes, anuncios, confirmaciones de cosas que se han venido haciendo, o quién sabe si se han venido haciendo, porque la verdad que uno de los problemas complicados con este gobierno es que no sabemos bien a bien qué es lo que sucede con sus programas ni cómo medirlos, pero él le habló fundamentalmente a sus clientelas, a la gente a la que él le quiere hablar, a la que tiene algo que darle. Y esas clientelas, y están perfectamente descritas en el, por otra parte, increíblemente viejo discurso como informe de un presidente que dio, son esos 22 millones de beneficiarios que él espera poder anunciar que los tiene al fin de este año, porque hay que decirlo, no sabe si los tiene o no. Y luego, ¿quiénes son los beneficiarios de sus decisiones en la emergencia? Pues los 10 millones y medio de jóvenes que van a recibir una beca, los 8 millones de adultos mayores, y así va siguiendo en su lista de las cosas que en esta emergencia nacional él le está ofreciendo a una fracción de la población, la más desprotegida, y al final lo que tiene uno el retrato es de un presidente que está pensando en 22 millones de mexicanos, que son todos desprotegidos, todos digamos, urgidos de un sistema de seguridad social, todos, o por su mayor parte, improductivos, y todos dependientes de una o de otra manera del destino que el presidente y su gobierno le den al presupuesto federal.
está hablando de una fracción de México, la que necesita más ayuda, la que necesita más protección y más solidaridad. Pero una fracción de México fundamentalmente improductiva, de la que no puedes esperar el rescate de la prosperidad y de la creación de riqueza en México, y a la cual que en el fondo en este momento no está tan desprotegida, porque tiene todas estas cosas que el presidente mismo, López Obrador, puso. En cambio, no le dedicó una palabra a los que han perdido su empleo, a los que han perdido su ingreso, a las empresas que van a dejar de funcionar, a la clase media, a todo ese México que no es el México improductivo, desprotegido, marginado. El presidente realmente no le dedicó una sola palabra este domingo. Y me parece una omisión en torno a la mayoría real de México. Javier, pues yo la verdad después de ayer me quedé preocupado por este discurso, porque yo sí creo que en estas épocas de crisis el Estado tiene que jugar un papel fundamental para apuntalar la economía, para paliar los efectos de esta crisis del coronavirus. Lo estamos viendo en otros países, la gran cantidad de dinero que están inyectando vía fiscal a las economías. Y yo hice el cálculo ahí, medio ranchero, como dice Héctor Aguilar Camín, me puse a hacer cuentas, y el presidente de lo que está hablando es de entre 1 y 2 puntos del PIB, cuando en Estados Unidos son casi 11 puntos del PIB, en el Reino Unido 36 puntos del PIB, en Canadá 5 puntos del PIB. Es muy preocupante esta idea del presidente de que no hay que endeudarnos y hay que seguir con la austeridad republicana, Javier. De acuerdo, Leo. Como decíamos el lunes pasado, el, entre comillas, estatismo de López Obrador es muy sui generis. Es un estatismo que parece no apostarle a la burocracia, a una intervención del Estado, al gasto público. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo que es un estatismo muy sui generis, y en esta coyuntura, que es cuando más se necesita al Estado, pues sí se siente esa ausencia. Coincido con lo que decía ahorita Héctor, que para mí el tema ahorita que hay que, en la parte económica, más allá del tema de la salud, que hay que enfrentar es el tema del ingreso de los trabajadores. En eso hay consenso alrededor del mundo. Puede haber diferencias de cómo se hace, qué tanto se gasta, cómo se piensa financiar todo eso, etcétera, pero pareciera que el consenso es que en la crisis, por lo menos en el corto plazo, es de la mayor importancia que los obreros mantengan, los trabajadores mantengan su trabajo, mantengan su ingreso, y para ello hay que encontrar algún esquema que lo permita. Mencionabas lo que están haciendo muchos países, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, Dinamarca, etcétera, en ese tema, y sin duda sí están gastando cantidades impresionantes, entre 10 y 15% del PIB en promedio, unos más, unos tal vez un poquito menos, pero sí son cantidades significativas. Me queda claro que en el caso de países en desarrollo, y eso hay que aceptarlo, reconocerlo, pues no es lo mismo ser Estados Unidos que ser un país en desarrollo, un país incluso pobre, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no hay que hacer nada o que no se puede hacer nada, y de hecho ya hay propuestas locales, de un grupo de economistas de la UNAM, el grupo de Nuevo Curso de Desarrollo, creo que se llama, el de Santiago Levy, que apareció en la revista Nexos, que sí hablan de una intervención precisamente para entender ese tema del ingreso de los trabajadores, que son viables. Y en ambos casos, tanto el grupo de los economistas de la UNAM como Santiago Levy coinciden en que habría que financiarlo de una manera prudente, en el sentido de prometer a futuro una reforma, bueno, en el caso de los economistas de la UNAM, una reforma fiscal a futuro. En el caso de Santiago Levy, lo que propone son impuestos extraordinarios en 2021 para asegurar que la deuda que se necesita en este momento podrá ser manejada a futuro de una manera sensata. Entonces, coincido contigo, Leo, de que sí, yo esperaba ver una mayor participación del Estado, un mayor gasto,
una inyección de dinero muy enfocado a quien, como decía Héctor, lo necesita en la crisis, que son trabajadores o que pueden perder su empleo y no quieres que lo pierdan, o que ya lo perdieron y los quieres ayudar. Y creo que eso no está peleado con los programas sociales de López Obrador, que pueden continuar. Lo que tal vez sí podría entrar en conflicto son algunos de sus proyectos que, más que cancelarlos, podrían ser diferidos. Obviamente el más sonado en este caso es el de Dos Bocas y todos los proyectos de Pemex. Sí, pero digo, el presidente fue muy claro ayer de decir: yo no me voy a mover un ápice de lo que ha sido mi proyecto, y no les he venido mintiendo desde la campaña. Este es mi proyecto, este es mi programa y yo voy a seguir adelante. ¿Cómo explicas eso, Jorge? ¿Cómo cambiaron las circunstancias, hombre, de manera radical? Bueno, pero él no cambia sus ideas y no cambia su esquema. Ya dijo que el coronavirus ha derrumbado el edificio del neoliberalismo en el mundo, pero afortunadamente México se adelantó y lo empezó a derrumbar antes, entonces estamos muy bien preparados para el derrumbe. Simplemente para ilustrar lo que decía Javier, refiriéndome a países que no son ricos, según la CEPAL, Chile está metiéndole 4.7 puntos del PIB a la economía, Brasil 3.5, Trinidad y Tobago 3.3, Paraguay 2.5, una tabla de 12 países. México no aparece en la tabla, se hizo antes del informe de ayer, pero el país que menos le estaba metiendo, Bahamas, con 0.2% del PIB, pues la verdad, si estamos en menos de 0.2% del PIB, pues no existimos. Y además se ve muy claramente la diferencia entre los esquemas de estos países y de los países ricos, desde luego, con el esquema de López Obrador. La medida más cara, si no me equivoco, que anunció ayer es de adelantar 4 meses la pensión para adultos mayores, para 8 millones de adultos mayores. No digo que no sea buena idea ni lo que tú quieras, pero hay que tomar en cuenta que esos adultos mayores, sin duda con excepciones, no están peor hoy que hace un mes. Estaban muy mal hace un mes y muy mal ahora, sí, sin duda, pero están igual. En cambio, los trabajadores, por decir algo, de las 15 plantas de Cemex que cerraron hoy, aunque diga la Cámara Nacional del Cemento que van a pagar el mes entero de salarios, pues a ver quién se los cree. O los trabajadores propineros de toda la industria turística del país, en Riviera Maya, en Acapulco, en Puerto Vallarta, si les va bien, les van a pagar una quincena de cada 2, sí les va bien, pero es la quincena sin las propinas, es decir, su ingreso va a caer como en 2/3 partes. Entonces, ¿a quién le quieres ayudar? ¿Al que estaba muy mal y sigue estando mal, pero está igual de mal que hace un mes? ¿O al que de repente perdió su empleo, perdió su ingreso o buena parte de su ingreso, y quién sabe cuándo lo vaya a recuperar? Lo puedes hacer de 2 modos. Si no le gusta a López Obrador el esquema europeo, donde el Estado se hace cargo del salario, así es, y el Estado lo paga directamente, si ese socialdemócrata, solidario, más eficiente, si ese no le gusta, entonces puede seguir el de Trump, de entregarle dinero directamente a la gente, directamente a través de un cheque que le va a llegar a través del SAT, el SAT, el IRS de allá, les va a llegar su chequezote, o chequecito, cheque regular. Bueno, ¿cuál le gusta? Pues no le gusta ninguno, porque no lo está haciendo. E insisto, no es un problema de país rico, país pobre, es un problema de que no quiere hacer un esfuerzo fiscal. Es así de fácil. Me fui, no. ¿Estás ahí, Héctor? No estoy. ¿No estás ahí, Héctor? No. ¿Sí estás? Nosotros sí te escuchamos. ¿Tú no nos escuchas, Héctor? Bueno,
Vamos a hacer una breve pausa, vamos a reconectar con Héctor Aguilar Camín y vamos a seguir analizando, debatiendo el discurso de ayer del presidente, lo que viene para el país. Híjole, no se ve bien, pero bueno, ya lo discutiremos con Javier, con Héctor y con Jorge Castañeda en un momento más.